Lo que encontraron las fuerzas de Harfuch en las entrañas de Campeche no fue un simple rancho ganadero. Es una fortaleza, un búnker de lujo escondido entre la selva, blindado con tecnología militar, repleto de armamento de grueso calibre y con documentos que vinculan directamente a Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, con una de las células más sanguinarias del cártel Jalisco Nueva Generación. Hoy te voy a revelar cada detalle de esta operación que el gobierno de Campeche intentó sepultar antes de que saliera a la luz. Porque lo que encontraron dentro de ese rancho no solo destruye la carrera política de Alito Moreno, destapa una red de protección a sicarios que lleva operando años bajo las narices de todo el país. Y quédate hasta el final, porque voy a mostrarte el documento que conecta a Alito con el mando operativo del CJNG en el sureste. Un documento que ya tiene temblando a más de un gobernador en funciones. Si eres nuevo en este canal, aquí te traemos la información que nadie más se atreve a tocar. Suscríbete, activa la campana y prepárate, porque lo que viene es fuerte. Vamos al principio, porque esta historia no empieza con la redada. Empieza con Alito Moreno acumulando propiedades rurales en Campeche que nunca declaró ante ninguna autoridad. Terrenos registrados a nombres de familiares, de socios, de prestanombres que aparecían y desaparecían de los registros públicos como fantasmas. Propiedades que en papel eran ranchos ganaderos, fincas productivas, terrenos agrícolas, pero que en la realidad no producían un solo kilo de carne ni una sola tonelada de maíz. Nadie preguntaba, nadie investigaba. Los medios locales sabían que esos temas no se tocaban, y los periodistas que se acercaban demasiado recibían visitas de gente que no se identificaba, pero que dejaba muy claro el mensaje. Campeche, durante la era de Alito como gobernador, se convirtió en una caja negra. Un estado donde la información no entraba y no salía, donde los contratos públicos desaparecían de los portales de transparencia y donde las cifras de seguridad se maquillaban con una precisión que hubiera sido admirable si no fuera criminal. Pero Omar García Harfuch no opera con las reglas de Campeche. Harfuch opera con una lógica que el sistema político mexicano no está acostumbrado a enfrentar. Si hay evidencia, se actúa. No importa si es gobernador, senador, dirigente de partido o compadre del presidente. Y la evidencia que le llegó sobre ese rancho en Campeche era demasiado sólida como para ignorarla. Las primeras pistas llegaron por una vía inesperada. No fue una denuncia anónima dejada en un buzón de la fiscalía. No fue un informante infiltrado en las filas del CJNG que decidió cambiar de bando. No fue una intercepción telefónica casual. Fue algo mucho más sofisticado: el cruce de datos financieros. Los analistas de inteligencia patrimonial, ese equipo silencioso que trabaja frente a pantallas rastreando el flujo de dinero sucio por el sistema bancario mexicano, detectaron movimientos irregulares en cuentas vinculadas a prestanombres conocidos del entorno de Alito Moreno. Transferencias que no cuadraban con ningún negocio legítimo. Depósitos fraccionados diseñados para evadir los radares antilavado del sistema financiero. Pagos recurrentes a empresas fantasma que solo existían en papel, que no tenían empleados, que no generaban facturas reales y que curiosamente tenían como domicilio fiscal terrenos rurales en municipios de Campeche, donde oficialmente no había ninguna actividad comercial registrada. Ni una tienda, ni un taller, ni una gasolinera. Solo selva y silencio. Eso ya era sospechoso. Pero lo que encendió todas las alarmas fue que esos mismos terrenos aparecieron en otro cruce de datos, el de las rutas logísticas del CJNG en el sureste mexicano. Resulta que la inteligencia militar ya tenía mapeada una serie de puntos de trasiego que conectaban Tabasco con Quintana Roo, pasando por el corazón rural de Campeche. Y varios de esos puntos coincidían exactamente con las propiedades vinculadas a los prestanombres de Alito. ¿Casualidad? En el mundo de la inteligencia no existen las casualidades. Existen los patrones. Y este patrón gritaba una sola cosa: complicidad. Harfuch autorizó la operación en absoluto silencio. Ni la Fiscalía Estatal de Campeche fue notificada, ni el gobernador en turno, ni los mandos de la policía local. Ni siquiera la Secretaría de Marina, que habitualmente coordina operaciones en la zona costera del sureste. Nada. Harfuch cortó todos los canales laterales, porque sabía algo que la experiencia le ha enseñado a golpes. En Campeche, la información se filtra antes de que termine de escribirse. Cualquier notificación, cualquier solicitud de apoyo local, cualquier papel firmado en la cadena de mando equivocada, habría llegado al rancho antes que los helicópteros. Se montó un operativo tipo quirúrgico, con elementos selectos de la Guardia Nacional, fuerzas especiales de la Sedena y un equipo de inteligencia civil que llevaba semanas haciendo vigilancia satelital del predio. Los agentes desplegados fueron trasladados desde la Ciudad de México y Veracruz,
en vuelos que no aparecieron en ningún registro oficial de tráfico aéreo militar. Los teléfonos celulares fueron confiscados 48 horas antes. Nadie sabía a dónde iban hasta que estuvieron en el aire. Así de hermético fue el operativo. El rancho estaba ubicado a 40 kilómetros de la cabecera municipal, por un camino de terracería que solo conocían los lugareños, y que no aparece en Google Maps ni en la cartografía oficial del INEGI. Desde el aire, parecía una finca ganadera ordinaria. Corrales, establos, un par de casas modestas con techos de teja. Ganado pastando, un paisaje que no le llamaría la atención a nadie. Pero las imágenes de alta resolución, captadas por drones de inteligencia durante las semanas previas, contaban otra historia. Antenas de comunicación de banda ancha que no corresponden a una zona rural sin cobertura celular. Vehículos blindados estacionados bajo techos de lámina que solo se movían de noche. Generadores de energía industrial que alimentaban algo subterráneo. Y un perímetro de seguridad con cámaras térmicas y sensores de movimiento que ni las embajadas más paranoicas de la Ciudad de México tienen instalados. Había también un patrón de movimiento humano que los analistas catalogaron como rotación de guardia. Cada 12 horas, grupos de entre 4 y 6 personas llegaban en camionetas sin placas, relevaban a otros que salían, y el ciclo se repetía con precisión militar. Esto no era un rancho con empleados. Era una posición fortificada con turnos de vigilancia las 24 horas. Cuando las fuerzas de Harfuch llegaron al amanecer, desplegándose desde 3 vectores distintos para cortar cualquier ruta de escape, lo que encontraron adentro superó todas las expectativas del operativo. El rancho no era un rancho, era un centro de operaciones. La casa principal, que desde fuera parecía una construcción rural sencilla, tenía un sótano de más de 200 metros cuadrados, con paredes reforzadas con concreto armado y aislamiento acústico. Dentro de ese sótano, había una sala de comunicaciones con equipos de radiofrecuencia encriptada, monitores conectados a cámaras distribuidas en un radio de 5 kilómetros, y una mesa de operaciones con mapas topográficos del sureste mexicano, marcados con rutas, puntos de entrega y coordenadas GPS. Esto no era el escondite de un ganadero corrupto. Esto era el cuartel general de una célula del crimen organizado operando con impunidad total en territorio campechano. En una habitación contigua, encontraron el arsenal. Y cuando digo arsenal, no hablo de unas cuantas pistolas escondidas bajo un colchón. Hablo de un inventario militar que haría palidecer a más de un cuartel del ejército. Rifles Barrett, calibre 50, capaces de perforar el blindaje de un vehículo militar a kilómetros de distancia. Fusiles AR-15 modificados con miras telescópicas de grado militar y supresores de sonido. Granadas de fragmentación almacenadas en contenedores sellados. Chalecos antibalas con placas de cerámica nivel 4, los mismos que usan las fuerzas especiales de los ejércitos más avanzados del mundo. Cargadores por cientos. Municiones de distintos calibres, apiladas en cajas metálicas, etiquetadas por tipo y fecha de adquisición, como si fuera el almacén de un ejército con logística profesional. Y lo que hizo que a más de un agente veterano se le helara la sangre. Lanzacohetes tipo RPG-7, en un rancho ganadero de Campeche. Armas diseñadas para destruir tanques y derribar helicópteros en manos de sicarios protegidos por un político mexicano. Eso no es narcomenudeo. Eso no es delincuencia común. Eso es capacidad bélica de una facción preparada para una guerra abierta contra el Estado mexicano, si alguien intentaba tocarlos. Pero el hallazgo más devastador no estaba en el sótano ni en el arsenal. Estaba en una oficina en el segundo piso de la casa principal. Una oficina con aire acondicionado, escritorio de madera fina y una caja fuerte empotrada en la pared. Dentro de esa caja fuerte, los agentes encontraron carpetas. Decenas de carpetas con documentación que, según los primeros análisis, conectan directamente a Alito Moreno con la estructura financiera de la célula del CJNG que operaba desde ese rancho. Hablamos de recibos de transferencias a nombre de empresas que ya fueron identificadas como fachadas del cártel. Hablamos de escrituras de terrenos que aparecen registrados a nombres de familiares directos de Alito, pero que fueron adquiridos con recursos cuyo origen no puede justificarse legalmente. Hablamos de contratos de arrendamiento, firmados entre esas empresas fantasma, y operadores que la DEA ya tiene fichados como mandos medios del CJNG en la península de Yucatán. Y hablamos, y esto es quizá lo más grave, de fotografías. Fotografías de Alito Moreno, en reuniones informales, con personas que posteriormente fueron identificadas por inteligencia militar como enlaces del cártel. Reuniones que no aparecen en ninguna agenda oficial. Reuniones que, según la ubicación de las imágenes, se realizaron precisamente en ese rancho. Ahora, detente un momento y piensa en lo que esto significa. El entonces dirigente nacional del PRI,
el hombre que decidía candidaturas en 32 estados, que negociaba alianzas con el PAN y el PRD para formar coaliciones supuestamente en defensa de la democracia, que se sentaba frente a cámaras de televisión nacional a hablar de Estado de Derecho, de instituciones fuertes, de combate frontal a la delincuencia. Ese hombre tenía un rancho secreto, que funcionaba como base operativa del cártel más violento de México. El mismo hombre que firmaba desplegados condenando la violencia en Zacatecas, en Guanajuato, en Jalisco, estaba literalmente financiando a los sicarios que generaban esa violencia. Esto no es una acusación menor, no es un escándalo de corrupción típico, de esos que se digieren en un ciclo noticioso y se olvidan. Esto es un terremoto político de proporciones que todavía no terminamos de dimensionar, porque si el líder del PRI era socio del CJNG, la pregunta inevitable es, ¿qué otros candidatos impulsados por Alito también lo eran? ¿Cuántas gubernaturas, cuántas alcaldías, cuántas diputaciones fueron financiadas con dinero del narco canalizado a través de esta red? ¿Y sabes qué es lo más perturbador? Que todo apunta a que esto no era algo nuevo. La inteligencia recopilada sugiere que esa operación llevaba funcionando al menos 5 años. 5 años en los que Alito fue gobernador, luego senador, luego dirigente del PRI. 5 años en los que ese rancho movió armas, comunicaciones y dinero del CJNG, mientras Alito se paseaba por los foros nacionales exigiendo mano dura contra el crimen organizado. La hipocresía no tiene fondo, pero en este caso, la hipocresía tiene nombre, apellido y ahora tiene evidencia documental. Y aquí viene la parte que debería quitarte el sueño si vives en el sureste mexicano, porque ese rancho no operaba en aislamiento. Era un nodo dentro de una red más amplia. Los mapas encontrados en la sala de operaciones muestran conexiones con al menos 3 estados más: Tabasco, Quintana Roo y Yucatán. Puntos de trasiego, casas de seguridad, rutas de escape, todo interconectado en una telaraña logística que habría sido imposible de mantener sin protección política en cada uno de esos territorios. ¿Qué significa eso? Que Alito no era el único, que Alito ni siquiera era el más importante, que hay más políticos involucrados, posiblemente de mayor rango, posiblemente con mayor poder de fuego institucional, que la red de protección al CJNG en el sureste no dependía de un solo hombre, sino de un entramado de complicidades que cruzaba fronteras estatales, líneas de partido y niveles de gobierno, gobernadores protegiendo plazas, alcaldes entregando municipios, diputados locales bloqueando investigaciones desde las comisiones de seguridad, jueces liberando detenidos con amparos fabricados en 24 horas, un sistema completo, engrasado, funcionando como una maquinaria perfecta en la que cada pieza sabía exactamente cuál era su función. Y eso explica algo que mucha gente se preguntaba: ¿por qué el gobernador actual de Campeche no fue notificado del operativo? No fue un descuido, no fue un error de protocolo, fue una decisión deliberada de Harfuch, porque no sabía, y probablemente todavía no sabe con certeza, hasta dónde llegan las ramificaciones. No podía arriesgarse a que una sola llamada telefónica, un solo mensaje de texto, una sola mirada cómplice en un pasillo de Palacio de Gobierno alertara a los involucrados y les diera tiempo de destruir evidencia o cruzar la frontera hacia Guatemala, que está a unas cuantas horas de carretera desde Calakmul. De hecho, eso es exactamente lo que intentaron. Y lo intentaron rápido, desesperadamente rápido. Apenas horas después del operativo en el rancho principal, la inteligencia de Harfuch detectó movimientos coordinados en al menos 2 propiedades más vinculadas a la red. En un rancho en el municipio de Calakmul, a casi 100 kilómetros de distancia, se registró actividad nocturna inusual, camionetas llegando, personas cargando cajas hacia un patio trasero, y poco después, columnas de humo negro elevándose entre los árboles. Estaban quemando documentos. En las afueras de Champotón, otro equipo intentó vaciar una bodega que presuntamente almacenaba equipo de comunicaciones y registros contables de la operación. Alguien filtró la información del operativo. Alguien dentro del aparato de seguridad federal, o quizá del gobierno estatal, hizo una llamada que no debió haber hecho. Y la red entera se activó en modo de emergencia para destruir todo lo que pudiera conectarlos. Pero Harfuch ya había anticipado exactamente esa reacción, porque un hombre que ha sobrevivido a un atentado del COJNG, con más de 400 disparos y un lanzagranadas, no subestima la capacidad de respuesta de sus enemigos. Ya tenía equipos apostados en esas ubicaciones secundarias desde antes del operativo principal. Los agentes interceptaron parte del material antes de que fuera destruido y detuvieron a 3 personas en flagrancia mientras alimentaban una fogata con carpetas y discos duros.
Aunque reconocen que una cantidad significativa de documentación se perdió en las llamas, lo que lograron recuperar podría ser suficiente para armar la segunda fase de la investigación. Ahora, ¿qué dice Alito Moreno? Exactamente lo que esperabas que dijera. Lo que siempre dice, que es una persecución política, que el gobierno lo quiere callar porque es el único opositor real que les incomoda, que todo es un montaje fabricado por sus enemigos para destruir al PRI. Sacó un video en redes sociales, con cara de indignación ensayada, exigiendo respeto a sus derechos y amenazando con llevar el caso a tribunales internacionales. El discurso de siempre, el libreto que ya se sabe de memoria, el mismo que usó cuando aparecieron los audios comprometedores, el mismo que usó cuando le filtraron propiedades en Estados Unidos, el mismo que ha repetido cada vez que la realidad lo alcanza. Pero esta vez, el libreto no le va a funcionar. Porque no estamos hablando de acusaciones mediáticas, estamos hablando de evidencia física encontrada en un operativo federal legalmente ejecutado. Estamos hablando de armas, documentos, fotografías, registros financieros y testigos protegidos que ya están declarando ante la Fiscalía General de la República. Alito puede gritar persecución todo lo que quiera, pero las carpetas hablan más fuerte que sus comunicados de prensa. Y aquí es donde la historia se pone todavía más turbia. Porque los testigos protegidos no solo están hablando de Alito, están mencionando nombres de otros políticos. Nombres que, si se confirman, van a sacudir al sistema político mexicano desde los cimientos. Se habla de gobernadores en funciones, de legisladores federales, de alcaldes que entregaron municipios enteros al CJNG a cambio de financiamiento para sus campañas. Y se habla de un pacto. Un pacto que habría sido sellado hace años en una reunión clandestina donde el CJNG ofreció a un grupo de políticos del sureste una propuesta simple: protección territorial a cambio de libertad operativa total, sin persecución, sin operativos, sin detenciones. El cártel operaría como si el Estado no existiera, y a cambio, los políticos recibirían financiamiento ilimitado para sus carreras y sus bolsillos. Ese pacto, según los testimonios, fue el origen de todo. El rancho en Campeche, las rutas de trasiego, las casas de seguridad, el arsenal. Todo fue consecuencia de ese acuerdo que convirtió al sureste mexicano en territorio gobernado por dos poderes: el poder oficial, que aparece en las boletas electorales, y el poder real, que se decide con balas y con billetes. ¿Te imaginas esa escena? Políticos sentados en la misma mesa que jefes de plaza, pactando el futuro de estados enteros como si fueran repartiendo concesiones de refrescos, dinero sobre la mesa, nombres escritos en servilletas, acuerdos sellados con un apretón de manos que valía más que cualquier contrato notariado. Y al día siguiente, esos mismos políticos apareciendo en televisión, pidiendo el voto ciudadano, prometiendo seguridad, prometiendo justicia, prometiendo un México mejor, mientras ya tenían firmado su pacto con el diablo. Y lo que hizo Harfuch al cepillar ese rancho no fue solo un golpe al CJNG, fue una advertencia. Una advertencia directa a cada político que crea que puede seguir jugando a dos bandas. Porque si cayó Alito, el dirigente del PRI, uno de los hombres más blindados políticamente en el país, entonces nadie está a salvo. Nadie tiene suficiente poder para esconderse de la inteligencia que Harfuch está desplegando. Y eso, más que cualquier decomiso, más que cualquier arsenal, es el verdadero impacto de esta operación. El mensaje. Porque en México, durante décadas, el pacto entre política y crimen organizado se manejó como un secreto a voces. Todos sabían. Los periodistas sabían. Los empresarios sabían. Los ciudadanos que vivían en zonas controladas por el narco lo sabían mejor que nadie, porque lo sufrían a diario. Pero nadie actuaba. Era parte del sistema, parte del acuerdo no escrito que mantenía funcionando al país en una estabilidad falsa, una paz sostenida con alambres y con miedo. Gobiernos van, gobiernos vienen, el pacto permanece. O al menos eso creían todos. Pero Harfuch está rompiendo ese pacto. Está metiendo las manos donde nadie quería meter las manos. Y cada vez que destapa una conexión como esta, el sistema se retuerce, se defiende, lanza contraataques mediáticos, filtra expedientes, inventa escándalos para desviar la atención. Pero los hechos están ahí, la evidencia está ahí. Y ahora, con lo encontrado en Campeche, la historia de Alito Moreno dejó de ser un rumor de pasillo para convertirse en un expediente que podría mandarlo a prisión por décadas. Pero la pregunta que queda flotando en el aire, la pregunta que todos nos deberíamos estar haciendo esta noche, es simple pero absolutamente aterradora. ¿Cuántos más hay? ¿Cuántos Alitos hay en otros partidos, en otros estados, con otros cárteles? ¿Cuántos ranchos como este existen en otros estados? ¿Cuántos políticos tienen su propio búnker escondido, su propia conexión con un cártel, su propio pacto de impunidad? Si Campeche,
Un estado que nadie asociaba con el narco pesado. Tenía una operación de esta magnitud. Imagínate lo que podría encontrarse en Sinaloa, en Tamaulipas, en Guerrero, en Michoacán. Imagínate lo que hay enterrado bajo el suelo de este país si apenas rascamos la superficie. Y eso es exactamente lo que hace diferente a Harfuch. No se conforma con rascar, excava, va hasta el fondo. Y cada vez que llega al fondo, encuentra más túneles, más conexiones, más nombres que el sistema político preferiría mantener en la oscuridad. Lo que pasó en Campeche es apenas el principio. Es la primera pieza de un dominó que Harfuch ya empujó y que nadie puede detener. Cada carpeta que se abre, revela otra. Cada testigo protegido que habla, menciona un nombre nuevo. Cada análisis financiero destapa una cuenta más, una empresa fantasma más, una transferencia más que conecta al poder político con el poder criminal. Lo que viene después va a ser mucho más grande. Más nombres, más ranchos, más arsenales escondidos detrás de fachadas de ganaderos prósperos y empresarios exitosos. Y cuando caigan los nombres que todavía están protegidos por el silencio, nombres que hoy siguen ocupando curules, que hoy siguen firmando leyes, que hoy siguen dando entrevistas como si fueran ciudadanos ejemplares, este país no va a ser el mismo. Si esta información te pareció importante, compártela, dale like, suscríbete si todavía no lo has hecho, y déjame en los comentarios qué político crees tú que es el siguiente en caer, porque esto apenas comienza, y en este canal vamos a seguir destapando todo lo que otros no se atreven a tocar. Nos vemos en el próximo video.